Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, un equipo de estudiantes y periodistas del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral y el capítulo Infancia de Periodismo Social monitoreó los 5 noticieros de la primera noche de la televisión argentina. Se analizaron más de 600 noticias, en más de 20 categorías distintas, con el objetivo de conocer cómo y cuánto los noticieros hablan de niños, niñas y adolescentes, y sus derechos. Se trató de la primera investigación de este tipo en el país, y el primer número lo dice todo. Apenas 1 de cada 10 noticias hablan de chicos y chicas, de su realidad, de cómo viven y sueñan, y cómo lo hacen, a través de qué temas, con qué fuentes. Empecemos por el principio. Para los noticieros, la realidad de chicos y chicas se divide en dos. De un lado la violencia y del otro todo lo demás. Así de simple y de poco probable. Es que, según esta investigación, la violencia ocupa el 43,2% de las notas referidas a infancia y adolescencia en los noticieros de la primera noche de la televisión argentina. Y es un número también que no termina reflejando equilibradamente lo que ocurre con la niñez y adolescencia en nuestro país. ¿O es la violencia en sus diferentes formas una parte tan importante en la vida de los casi 15 millones de chicos menores de 18 años que viven en el país, como sí lo es en las noticias? Todo pareciera indicar que no. Y esta supremacía de las notas de violencia es una característica común a todos los noticieros, con excepción de Visión 7, de la televisión pública. En los otros 4, la violencia ocupa casi siempre, en promedio, la mitad de la agenda de temas, y en casi todos, la diferencia con el resto de los temas es muy importante. ¿Alguna explicación? No creo que el eje por el que haya que mostrar a un chico o un adolescente sea la violencia. Lo que sucede es que hoy hay muchos actos violentos, o que antes pasaban y se tapaban, o que empezaron a darse con mayor recurrencia por cuestiones de educación o de instrucción, y que ahora se conocen mucho más. Por caso también, la cantidad de hechos que hay de violencia en los establecimientos educativos, de pibes que llevan armas blancas, armas de fuego, de tragedias, una de las tragedias que se vivieron hace años en el sur, creo que es el caso más emblemático, también hace que se hable de violencia, pero desde un punto de vista antes no conocido, que era el de la violencia en los colegios. La violencia es, por una parte, noticia, en el sentido de que responde claramente a la idea de ruptura, que siempre implica cualquier noticia, y por otra parte es una noticia que atrae, una noticia que genera curiosidad, que genera interés. Me consta que muchas veces los directores de noticias extienden la duración del noticiero porque van registrando con el minuto a minuto, con el rating minuto a minuto que le suministra Ibope, que una noticia de violencia está generando mucho rating, por lo tanto la mantienen, ¿no? Cuando nosotros decimos que, aunque vos creas en este momento que ese chico es ni más ni menos que el victimario, sabe que también es víctima, llega una aluvión, pero una aluvión de mensajes a Twitter, a la web. Es tremendo. Violencia, violencia, violencia. Y hay más números llamativos. La mayoría de las notas, un abrumador 80%, se refiere a chicos que fueron víctimas de alguna situación violenta. Casi el 50% de las noticias sobre adolescencia y niñez están relacionadas con la violencia. En general, la violencia es una conducta, está vinculada con una conducta desviada. Por lo tanto, los tópicos con los que se suele asociar a los chicos o a los jóvenes son tópicos negativos. ¿Y cómo se cuentan esas noticias? El 93,7% de las notas no usa estadísticas. Y lo que es más grave aún, el 6,3% que sí las usa no identifica el origen de esa información. El 96,9% de las notas sobre violencia no cita legislación.
La mayoría de las notas analizadas, el 42,9%, habla de chicos y chicas de entre 13 y 18 años. La mayoría de ellos vive en el conurbano bonaerense. Que las estadísticas oficiales no es que no sean certeras, es que no están publicadas. Nos es muy difícil acceder a los datos siempre. Yo creo que a todos los periodistas nos está faltando un acceso a los datos, a las estadísticas oficiales de una manera más segura y más certera. Si nosotras hablamos de la violencia de los jóvenes en la escuela, pero no contextualizamos, no ponemos esa escuela en el contexto de esta sociedad, de ese barrio, de esta sociedad y de este país en el mundo, porque si no parece que los argentinos y las argentinas fuéramos la peor adolescencia, la peor juventud, el peor Paco, y la verdad es que hay que poner en contexto, esto también es responsabilidad periodística, y luego desagregar qué pasa con las niñas, qué pasa con los niños. Porque si no, nos quedamos con la mitad de la historia. Y en general esto es lo que sucede en los noticieros. Además, se pierde de vista, y yo creo que esto es lo más importante, que niñas, niños y adolescentes son las primeras víctimas, aunque sean ellos quienes estén empuñando un arma, aunque sean ellos los que maten, aunque sean ellos los que estén cometiendo el delito. No es tanto una cuestión de la cantidad de noticias como el enfoque. Entonces, en el enfoque yo sí creo que le falta marco teórico a la noticia, al menos televisiva, sobre la niñez y sobre la juventud, la adolescencia, ¿no? Marco teórico quiere decir una perspectiva que no es periodística, pero que habría que convocar desde los expertos, o habría que documentarse bien, que implica una especial protección jurídica, una especial atención también psicológica y educativa, que muchas veces se nota que los periodistas, cuando hablan de los niños o de los jóvenes, no tienen. Pero no solo de violencia viven los noticieros. Aunque con mucho menor espacio, hubo otros temas que también estuvieron en la agenda periodística en los meses analizados. Educación fue uno de ellos. Ocupó el 21,6% del espacio destinado a niñez y adolescencia, aunque la mayoría de las veces se habló de huelgas y problemas edilicios. Casi nunca de la calidad de la educación, de los contenidos, de la capacitación de sus docentes, y mucho menos del derecho que tienen los chicos a estudiar en las mejores condiciones posibles. Lo mismo ocurrió con temas vinculados a salud, presentes en el 13,5% de las noticias. Se habló de muchos temas, pero casi nunca con perspectiva de derechos. Esos tres temas, violencia, educación y salud, se repartieron casi el 80% de la agenda. El 20% restante se ocupó de cuestiones como trabajo infantil, pobreza, medio ambiente y discapacidad. Muchos de esos temas no alcanzaron ni el 1% entre las menciones. Y respecto a los otros temas, salud o educación, a veces esos temas también son temas que se convierten en noticia para el caso de los adolescentes y de los niños, en la medida en que son conflictivos también. O sea, no es simplemente, por ejemplo, por decir, en el tema de educación, que hay un grupo de estudiantes secundarios que están ayudando a una comunidad. Eso es infrecuente que aparezca en la televisión, sino que más bien es una protesta social, una toma de un colegio o alguna situación de conflicto. Es decir, que también dentro de los temas de educación y de salud, creo que también, aparecen muchas veces temas negativos por sobre temas positivos. No voy a evaluar a todos los noticieros, creo que cada noticiero tiene su forma y su responsabilidad. Te puedo contar cuál es la nuestra nada más. Sé que hay en los medios tantas visiones como medios hay. Sí es verdad que los medios son una parte de la sociedad, que los medios reflejan mucho de lo que pasa, que pueden exagerarlos, que en innumerables casos debemos hacer autocrítica sobre cuáles son los temas que elegimos. A mí no me parece tanto el problema qué elegimos, sino cómo lo mostramos. Y parece, en algunos casos, no haber límites. Y la televisión se pone cada vez más, digamos, cuando tiene que atraer, lo tiene que hacer a través de cosas circenses, esperpénticas o morbosas, ¿no? Y está encerrada en
en ese juego. Obviamente los noticieros están en ese contexto, no podrían ser ajenos. ¿Y hasta dónde pensás llegar? Digo, ¿te imaginas ya con un premio Nobel? Quizá. Y ojalá lo sea. En general, se meten en las temáticas juveniles también cuando los diarios nos metemos con un tema de tapa que tiene que ver que en la Argentina, ponele, no sé, los chicos cada vez consumen alcohol más temprano o el índice de reincidencia aumentó, entonces cuando ven claramente un tema dicen, bueno, vamos por él, pero si no sale antes en un diario tampoco, o sea, esas pocas notas que hay, sí, capaz que para otros estudios es interesante rastrearle de dónde salió, porque por ahí no salió de la televisión, salió en general del diario. ¿Y quiénes hablan en las noticias de infancia y adolescencia? Los chicos y su entorno familiar representan casi el 55% de las voces oídas. Con mucho espacio a la voz de los propios chicos y chicas, aunque generalmente en notas sobre hechos violentos, de los que fueron víctimas, agentes o testigos. En el resto de las noticias, la participación de los chicos como fuente es relativamente más baja, y en algunos casos es difícil entender por qué no se los escucha. Un ejemplo: una maratón de lectura de la que participaron más de 1000 chicos y chicas de Capital Federal, organizada por la Fundación Leer, el 1 de octubre de 2010. El informe, de casi 4 minutos, presentó imágenes coloridas de chicos leyendo, escuchó la voz de los organizadores, de los artistas presentes, escritores y docentes, pero no de los propios chicos y chicas que estaban.